Muchas gracias a todos por venir hoy. Gracias a Ana por la presentación, gracias a Ars Creative por estas fantásticas jornadas que espero que se sigan repitiendo año tras año porque la verdad que son un valor fundamental. Gracias al Casino por acoger estas jornadas y a la presentación del Ayuntamiento. Gracias por venir y bueno, gracias a todos. Como ha dicho Ana, pues bueno, el estudio de las salinas de la Mata y Torrevieja de los siglos XVI y XVII no está muy estudiado hasta el momento. Entonces bueno, esto me hubiera gustado que hubiera sido una síntesis, ¿no? un buen estudio ya en profundidad sobre el asunto, pero como digo, son unas primeras aportaciones. Mucha de la documentación que manejo la tuve que dejar fuera cuando hice el artículo para el libro de la Villa de Guardamar, y aquí ya he empezado un poco a conectar esa documentación y a interpretarla. Entonces es una primera aportación, una primera aproximación, y ya se pueden extraer unas conclusiones que, bueno, que espero que sirva para el futuro de la investigación en las salinas, y vamos a comenzar con la ponencia. En primer lugar, vamos a explicar un poco cómo era la gestión de las salinas, quién tenía su propiedad. Evidentemente, en esa época era el rey, la corona, la que ostentaba el monopolio sobre el uso y disfrute de la sal, básicamente porque un producto tan imprescindible, ¿no? Como era para la alimentación, para las industrias, el salazón, al final era un elemento clave que terminó por llevar a cabo una fiscalización importante sobre ella y por tanto la corona progresivamente controlar todo lo que atañe desde el momento de producción hasta su venta final. Ya en grabados del siglo XVI, como veis, pues estas son las salinas del puerto de Santa María en Cádiz y las salinas del Grado de Valencia, pues ya los autores se fijaban mucho en un elemento como este, ¿no? Bueno, como digo, estamos en el ámbito del Reino de Valencia, entonces aquí también las salinas era propiedad real, y además en el caso de Valencia se había establecido un monopolio en 9 gabelas. Las gabelas eran como los distritos que tenían que distribuir y al que se tenía que acudir para la compra de la sal. Esas 9 gabelas las regía la Bailía General de Valencia, que era la institución, digamos, garante del patrimonio del rey en el Reino de Valencia. Llevaba a cabo toda su gestión y su jurisdicción, ejecutaba penas de fraude respecto a cualquier cuestión de la hacienda real, etc. La excepción que ocurre aquí en las salinas de la Mata y las de Torrevieja es que no dependen de la Bailía General de Valencia. Hay una subdivisión ahí que en esta zona la Bailía General de Orihuela Alicante es la que gestiona el patrimonio regio, y en este caso, como digo, la jurisdicción sobre el abastecimiento del reino en la sal depende de Bailía General de Valencia, pero la explotación de las salinas de la Mata dependen de la Bailía General de Alicante. Y bueno, luego el caso de las salinas de aquí de Torrevieja, salinas de Orihuela, era que simplemente había un privilegio real desde la Edad Media, que era que podían usar y disfrutar a los vecinos de Orihuela. La novedad que podríamos aportar es que se incorporan a la administración de las salinas de la Mata desde 1679, que comienzan las primeras extracciones, dado que ahí ocurre un nombramiento en el que se juntan varias rentas del rey, entre ellas la aduana de Alicante, Barcaje y Tiraje, Salinas de la Mata y Salinas de Orihuela, se unifican bajo la misma persona. Ya profundizaremos en las siguientes diapositivas. Para contextualizar un poco en lo que venía siendo el papel de las poblaciones cercanas, y fundamentalmente Guardamar y Alicante, porque son las que más relación podrían haber tenido en el siglo XVII al menos con las salinas. En el caso de Guardamar es que era la única población inmediata prácticamente a las salinas. El número de vecinos que participaban en las extracciones
superaría seguramente el 50%. Eso ya lo demostró Leonardo Soler en su artículo en el siglo XVI, y yo creo que en el XVII probablemente sean mucho más los que participen. De hecho ya participan hasta en la medición de los montones, o sea, en tareas más elevadas. Asistía al baile local de Guardamar, también a los cargamentos, se implantó una guardia de caballo para proteger y resguardar la costa y las salinas. Y bueno, esta Real Orden que se emitió el 12 de septiembre de 1679 creo que nos da a entender eso, ¿no? Y os lo cito literalmente, dice el rey: dicha salina solo tiene la vecindad de Guardamar, cuyo castillo es la atalaya de todos aquellos mares y cabos, y que siendo así que otros muchos lugares de tierra adentro tienen compañía de caballos, no la hay allí, de que se siguen lastimosos sucesos de llevarse los moros la gente, por lo cual mucha de ella deja de trabajar en el saco de la sal. Esta es la Real Orden en la que se implanta esa compañía de caballos. Evidentemente el peligro de los moriscos siempre estuvo presente hasta el siglo XVIII, y bueno, hay numerosas peticiones de poner cañones en la Torre de la Mata, el tema de la compañía de caballos, siempre hay como un peligro constante, ¿no? Entonces Guardamar, digamos, era la única población realmente desde Alicante hasta la frontera con Castilla que estaba en esa zona. Y bueno, el papel de Alicante más bien vendría siendo pues de la élite comercial que se encargaría de ser intermediarios en esa venta de la sal, ¿no? Alicante era un centro comercial que se había venido desarrollando desde el siglo XVI por sus importantes comunicaciones al interior de la península, las excepciones aduaneras que tenía respecto a las mercancías de Castilla en tránsito por el puerto hacia la venta internacional. En definitiva, se fue consolidando ahí como un puerto que monopolizó toda la zona, porque solo había en el Reino de Valencia 4 puertos habilitados para el comercio internacional desde el año 1626. También era el lugar donde Alicante era un centro de información donde podían concurrir diferentes agentes y concertar negocios y conocer los precios de diferentes productos en otras ciudades. O sea, al final lo tenía todo para consolidarse. También la sede de la bailía, que estaba en Orihuela hasta este año de 1647, se implantó allí. Entonces el poder político también se fue movilizando hacia allí. También numerosos cónsules llegaron a Alicante en esos mismos años, que estaba finalizando la guerra de los 30 años. Y ahora también veremos cómo las guerras fueron fundamentales, en tanto que para las salinas y para el comercio en general era un factor a tener en cuenta a la hora de impactar en la producción, en la venta, etc. Bueno, como he dicho antes, también la administración conjunta, ¿no? Se comenzó a llevar la administración de las rentas de Alicante, de todas las rentas reales de Alicante y las salinas de la Mata desde 1679. Entonces iban un poco de la mano durante esos años. Bueno, un ejemplo de cómo el contexto internacional podía afectar a las salinas. La política española en la primera mitad del siglo XVII, con la cantidad de guerras que se estaban librando en esos momentos, pues se pasó de una guerra total realmente a un poco una guerra económica, ¿no? Donde se intentaba condicionar sobre todo a los holandeses con embargos, con prohibición de comercio, etc. Además, los holandeses se habían consolidado como los principales transportistas en esta época en el Mediterráneo, llevando productos de España a Italia y de vuelta, ¿no?, hacia el norte. Entonces eran ellos los que se estaban consolidando como la principal marina mercante. Y cuando ocurre el fin de la tregua, en 1621, que se reactiva la guerra contra Holanda, las salinas de la Mata fue una moneda de cambio prácticamente. O sea, el objetivo de la corona en esta época en el Mediterráneo fue excluir al tráfico holandés de estas rutas y impedir y prohibir el acceso a la sal de la Mata y Ibiza. Entonces, repercutió brutalmente en las salinas, en tanto que en esos años probablemente la producción cayó mucho, y de hecho luego veremos algunos datos de producción de una década después, y la producción es mucho menor al final del siglo XVII, cuando se triplica o se cuadruplica.
Tanto así era importante la sal en esta época que los holandeses no podían acceder a la Mata, no podían acceder a Ibiza, tampoco a las salinas de Portugal, que eran también de la corona española en este momento, que tuvieron que intentar introducirse en las salinas venezolanas. O sea, realmente hubo unos años en el que el producto por el que estaba ocurriendo, o la estrategia geopolítica internacional, estaba siendo por la sal. Se levantaron fortalezas en Venezuela, hubo una batalla por una construcción de un fuerte en las salinas de Araya. En definitiva, ya os digo, era como fundamental en esta época las salinas y el control de ellas y su comercialización. Bueno, vamos a pasar un poco a cómo se realizaba la administración. Y para la administración tenemos este libro que es fundamental. Ya se ha hecho algún pequeño estudio sobre él, porque recopila todos los cómo se administraban todos los derechos reales, ¿no? en la bahía de Orihuela y Alicante. Y bueno, básicamente en la rúbrica las principales cosas vienen a repetir lo que he comentado ya, ¿no? Que las salinas de la Mata son de Su Majestad, que el derecho de arrendar es regalía de Su Majestad, y hacer capítulos, subastar y arrendarlas se reserva al baile general y demás oficiales patrimoniales de la Junta Patrimonial. Es decir, es la Junta Patrimonial la que se reúne para arrendar esas salinas y, digamos, decidir cuáles capítulos convienen, ¿no?, al rey. Todo esto se va consultando luego con el monarca, ¿no?, porque hay casos particulares que hay ciertos capítulos que no se aceptan, otros que sí. Y bueno, nada, que el señor rey está en posesión de vender la sal de las salinas de la Mata franca del derecho en general. Es decir, la sal de la Mata además estaba exenta del impuesto del general, que era el que recaudaba la Generalitat Valenciana para el reino. Es decir, que toda la cantidad prácticamente iba neta de la venta, iba neta a la Real Hacienda. Algunos de los capítulos, pues estos capítulos, ya os digo, se recopilan en 1613, entonces es un poco la tradición que se venía realizando hasta este momento. Se otorgaba el arrendamiento a la mejor propuesta, el periodo previsto era 4 años más 4 voluntarios, que había que avisar 6 meses antes de que se iban a extender. Y bueno, se le libraba al arrendador pues todas las infraestructuras de la Torre de la Mata, el cortijo, aljibe, la Casa del Rey en Alicante, que era un almacén destinado exclusivamente a la sal, se construyó en 1590 y era para transportar allí la sal de la Mata y poderla vender también desde el puerto de Alicante. Se le libraba también los montones en la era de las salinas y en el cargador, en la ribera de la laguna, y las herramientas y pertrechos pues, que habían allí. Se hacía un inventario previo y se le entregaban, ¿no? Deberían devolverlo siempre en el estado en el que las tomaron. En caso de que no, pues tenían que reembolsar la cantidad, ¿no? Esa fecha. Y bueno, también las reparaciones corrían a cargo del arrendador y en el último año ya se le reembolsaban. Entonces, por eso quizás también había un poco de déficit, ¿no?, en las infraestructuras, en tanto que si depende del arrendador adelantar el dinero y luego el arrendador también tenía que adelantar el dinero para los trabajos, al final no le beneficiaba tanto adelantar ese dinero. En resumen, en los capítulos se puede sacar varias cuestiones, ¿no? Digamos, las facultades que tiene el arrendador, pues convocar a los trabajadores y a los cargos necesarios para la explotación. Eso lo hacía con un alguacil que le ofrecía el baile general. Otra de las facultades era vender en la Casa del Rey al mejor precio que pudiera concertar la sal. Incluso podía tener un navío para explotar la sal, sacarla tanto a levante como a poniente y venderla. El hecho de tener nao es un beneficio porque es una manera de ahorrarte intermediarios, o sea, era un beneficio más superior aún de vender allí en La Mata o en Alicante. Y bueno, por último, pues también tenía la facultad de nombrar una guardia allí en la Torre de las Salinas, también pagando el coste. En definitiva, tenían que adelantar muchos costes. Y bueno, ¿qué obligaciones podía tener? Pues además del pago del arrendamiento, que es obvio,
presentar fianzas y pagar un impuesto adicional que era un pequeño porcentaje sobre el arrendamiento total. Adelantar el pago de los costes de extracción de todos los jornaleros, carteros y restituir toda la sal al final de su arrendamiento. Mantener la torre y el cortijo, todas las instalaciones, ya os comento que tenían que estar igual que las cogieron al principio de su arrendamiento. Y bueno, tenía hoy unas obligaciones de tener a menos dinero la expedición de sal para Milán y para Nápoles, sobre todo para Nápoles, a unos 12 reales por modín, cuando realmente a finales de siglo estábamos pagando unos casi 30 reales por modín, 28, o sea, es una rebaja bastante grande respecto a los precios reales. Hay que tener en cuenta que Nápoles también era de la corona española en este momento y una manera de garantizar el abasto era llevando sal de la mata para allá y de Ibiza. Eso son la recopilación que se hizo a principios del siglo, pero la documentación que yo he manejado, que es el libro y mano común de los arrendamientos y cosas concernientes a las salinas de la mata, es un libro de actas de la Junta Patrimonial de Alicante, en el que recopila pues, toda la comunicación con el Consejo de Aragón, que era el principal órgano consultivo de la corona para los territorios de la corona de Aragón, las cartas y reales órdenes que llegaban en ese periodo, los alfarraces, que era la evaluación de la cosecha anual, ¿no?, de sal, también estaban en este libro que comento, certificados de inventarios. Hay todas las listas de utensilios que habían en las salinas. También se desarrolla cómo era el protocolo y la gestión de la subasta del arrendamiento. Realmente era curioso, se reunían allí en la lonja de Alicante, encendían una candela y tenían que presentar en sobres cerrados las propuestas, ¿no? Y luego ya cuando apagaban la candela se reunían y lanzaban el remate a la mejor propuesta que les conveniese al monarca, ¿no? Luego ya venían en comisión y entregaban aquí, venían hasta Guardamar, se quedaban unos días en la comisión de la Junta Patrimonial y venían y entregaban a los arrendadores todos los montones de sal y las instalaciones. Hay algunas incorporaciones respecto a los capítulos de ocaño, que creo que es lo interesante, y es que a los arrendadores le daban el privilegio de administrador, que era la facultad de poder otorgar pasaporte a navíos, es decir, que puedan ir directamente a las salinas a cargar, sin tener que pasar o depender de que el virrey les haga el pasaporte. Y al mismo tiempo también se les protegía ante embargos generales y particulares, cosa que es fundamental también para defender el comercio de la sal y en concreto para asegurar que los arrendadores puedan gastarse una cantidad de dinero superior, teniendo la seguridad de que no se van a mitad de arrendamiento se van a quedar sin embarcaciones que acudan a cargar sal. Una cosa también destacable, que ya hay cultivos alrededor de la torre, de alguna manera, porque entregan 3 jornales de tierra, que son unas 12 taullas aproximadamente, probablemente sembraban para alimentar a los animales de tiro. Y bueno, los pagos se realizaban en Madrid y la corona ni el arrendador podía rescindir el contrato, solo en caso de que en 2 años se rompiese el cuajo de la laguna o no cuajase. En ese caso podían rescindir el contrato. Bueno, ahí tenemos un listado de los arrendadores y administradores que he podido documentar en todo este periodo. Probablemente pueda haber alguno más en los primeros años, dado que ya comento que falta mucha documentación por cribar y investigar y interpretar. Lo que estoy más seguro es que a partir de 1638 prácticamente no debe haber ningún administrador más o arrendador, porque prácticamente está ya todo revisado por encima y son los que hay aquí. Curiosidades, pues se podría decir que en 1623 había un arrendador inglés que era Stripley. Puede ser que tuviera que ver con que se había reactivado la guerra con Holanda y por lo tanto había que buscar a alguien que, o él mismo como interesado, vio una oportunidad
de llevar sal hacia el norte con barcos ingleses, ya que los holandeses no podían acudir, ¿no? Y bueno, lo he dividido en 3 periodos que creo que podrían ser para futuras investigaciones. Sería, porque guardan algunas similitudes, sería el periodo genovés, ¿no? Porque eran la mayoría o hijos de genoveses o genoveses que se habían ya naturalizado y residían en Alicante. Entre ellos Ansaldo, Rivanegra, Bernardo Berardo. Por ejemplo, Rivanegra era uno de los principales mercaderes de Alicante en esta época. Tenía una compañía con Patuccio, que Patuccio arrendó en 1661, 20 años después. Luego veremos los arrendamientos en profundidad en la siguiente diapositiva. El periodo de arrendamiento sería otro periodo, y el periodo de ministros reales es porque se vuelve a la administración por cuenta del rey. Se nombra a Francisco Pascual de Ibarra administrador de la Señal de la Mata y de las rentas reales de Alicante, y desde entonces ya se administran conjuntamente. Después va un receptor de la Bailía General de Valencia que lo nombran administrador. Interino está Cristóbal Martínez de Vera por muerte de Luis Payás, y luego Jaime Borrás y José de Borja y Anzol eran gobernadores de Alicante, tenían también el cargo de administrador, es decir, se les asocia ya a ministros reales de alto rango. Lo curioso también es que después de Francisco Pascual no se permite que ningún natural de Alicante sea administrador, y tuvo que ver con un conflicto que hubo ahí en su administración, que luego podremos profundizar un poco. Bueno, los arrendamientos, como digo, teníamos a varios participantes, ¿no? En las actas de la Junta Patrimonial solo aparece una persona, que es la que presenta el billete, pero realmente si nos ponemos a investigar ahí, tenemos a los fiadores, a las personas que ponen fianza, y luego además con varios memoriales que he podido ir viendo, hay varias personas que participan en el arrendamiento con una cuarta parte o un porcentaje menor, pero que adelantan dinero. Por ejemplo, para la extracción de la sal, adelantan ellos dinero a cambio de tener una cuarta parte. En el primer arrendamiento es el de Pedro Van Halen, es el que presenta la propuesta, pero realmente es Joan Batista Patuccio el que lleva prácticamente la dirección, ¿no? de este arrendamiento, y el que pone más dinero en las fianzas, etc. Él ya habíamos dicho que era primo de Rivanegra. O sea, habían lazos familiares también entre la gente dedicada a la administración de las salinas, como podemos ver. Estaba casado con su hija, y incluso el padre de Patuccio también participó en aquella administración con un 2% de todas las cargazones que se concertaron. Ya te digo que tenían una compañía comercial entre ellos y se encargaban de exportar lana desde aquí, desde Alicante hasta Italia, y Alicante traían mercancías holandesas para redistribuirlas al interior. Es decir, que aprovechando esos contactos comerciales que tenían, era una manera de sacar beneficio de este arrendamiento, ¿no? De las salinas. Aprovechando que en 1665 hubo un conflicto bélico entre Holanda e Inglaterra, consiguieron rebajar el arrendamiento de las salinas a 20.000, Joan Batista Patuccio. Y luego ya en el 75 no pudo pagar el último año, porque se ve que por problemas otra vez de bélicos y coyunturales cayó un poco en desgracia, y entonces Adrián Riera y Mojica, que estaba asociado con él en el primer arrendamiento, digamos que para presionarle, ¿no? Y quitarle el hecho de que pueda volver a arrendar las salinas, que lo intentó, por cierto, con una propuesta superior se quedó él con el arrendamiento. Entonces, bueno, vemos también que había un poco de juego ahí entre los mercaderes, ¿no? Por ver cómo conseguir
lo vemos en el hecho de intentar reducir de un arrendamiento a otro. En vez de alargar los 3 años voluntarios, él dejó de alargar esos 3 años voluntarios para forzar una nueva subasta. Y bueno, en estos años también destacar la figura de Pedro Van Halen, ¿no? Que era de origen flamenco, también vivía en Alicante y años después de los arrendamientos participó en las administraciones de Francisco Pascual de Ibarra y de Luis Payás como sobrestante, ¿no? El encargado de dirigir las cargas de sal y las extracciones. Es probable que en estos arrendamientos él también tuviese esa tarea. Bueno, para cuando ya termina este último arrendamiento, que hay problemas entre administradores, en el de Adrián Riera y Mojica, que va desde 1675 hasta el 79, había ahí varios pleitos entre los propios arrendadores, ¿no? Entonces Francisco Pascual de Ibarra aprovechó que era asesor de la Veguía General, por tanto tenía voz en la Junta Patrimonial, y además parece ser que tenía algún contacto con el Consejo de Aragón, porque se comunicaba directamente con ellos y les asesoraba un poco o les informaba sobre la situación aquí. Y dado que el Consejo de Aragón percibía su sueldo de las Salinas de la Mata y no habían percibido la última paga del arrendamiento, presionaron un poco y al final se terminó por nombrar a Francisco de Pascual de Ibarra como administrador directo de las Salinas y al mismo tiempo de todas las rentas de Alicante. Además, Francisco Pascual estaba en visita real, que era una comisión especial para, digamos, fiscalizar la hacienda alicantina, ¿no? Estaba allí en misión un poco de recaudar las deudas que había, poner en orden todo. Entonces, aprovechando esa situación, le dieron poderes especiales y le otorgaron plenas facultades. O sea, simplemente estaba a las órdenes del rey directamente. No había ningún cargo intermedio. Así lo dice, ¿no? En la Real Orden dice: he resuelto dejarlo a vuestro arbitrio y órdenes, hagáis la planta conforme a lo que hubieses deseado, conforme a los medios con que os halléis y sin contraer empeño que pueda imposibilitar el que se acudan las obligaciones de esa receta. Además, Francisco lo que aprovechó fue también la coyuntura del momento, porque los holandeses habían terminado un contrato comercial que tenían anual con Portugal, entonces ya no iban a poder seguir cargando sal de las salinas portuguesas, tenían que buscar alternativas y era un buen momento, aprovechando que él tenía muchos contactos comerciales. De hecho, luego fue protector del comercio inglés, lo propusieron para varias naciones tener ese cargo, o sea que era un hombre con bastantes contactos. Y bueno, comenzó su administración, que duró 3 años, y hizo varias propuestas interesantes que se resolvieron y se llegaron a realizar. La primera de ellas fue que hubiera una correspondencia directa entre los administradores de las salinas de Andalucía, de Ibiza y el de La Mata, para fijar los precios mínimos que debería correr la sal en esa época y procurar las mayores ganancias para el rey. Otra cuestión era prohibir el comercio y tránsito de sal turca en las provincias españolas de Italia, y así fijar y procurar 100% el abasto desde aquí, desde La Mata y desde Ibiza. Y esto sí que tuvo repercusión, en tanto que hay constancia de que en esa época se llevó bastante sal hacia las provincias italianas. La otra, que repercute mucho aquí en nuestra historia, sería que habilitó la salina de Orihuela para explotarla, aunque no tanto hacia la venta internacional, sino para el abasto interno del reino. Muchos de los modines que se sacaban aquí en Torrevieja era para las gabelas valencianas, aunque sí que se llevó ya incluso algunas muestras en barcos, se fue cargando hacia Holanda para que fuesen viendo la calidad, ¿no?, de la sal de la nueva salina. Lo que hemos comentado antes, también formó la compañía de caballos con unas exenciones especiales, seguramente menos impuestos o capacidad para aportar armas como otras compañías de caballos, y también compró un navío también para fletar el sal por cuenta del rey, que él lo informó también, que el hecho de fletar los barcos y llevar la sal del rey directamente en convoyes de la propia armada era lo ideal. Años más tarde se llegó a llevar en los convoyes
bueyes que iban para Ostende se llegó a cargar sal de la mata. El problema es que nunca se llegó a realizar establemente. Si se hubiera realizado establemente, los beneficios hubieran sido mucho mayores, aunque ya eran bastante grandes, pero hubieran sido mucho mayores de lo que fueron. El problema que tuvo Francisco fue un poco los rivales que tenía granjeados, ¿no? Seguramente en la Junta Patrimonial por todo lo que hemos comentado y la lucha de intereses que había, y además porque detectó ciertos fraudes en los trabajadores de guardamar y llegó incluso a mencionar cómo metían esparto o metían cantos de piedras dentro de los montones para intentar ellos llevarse esa sal, ¿no? Reemplazarla y tener esa habilidad para cometer el fraude. Entonces se granjeó también enemigos allí, hasta tal punto que tuvo que el rey ordenar al virrey que se correspondiera con los justicias y jurados de guardamar, recordándoles que don Francisco Pascual tiene amplia comisión de su majestad para obrar con los vecinos de aquel lugar todo lo que juzgare convenir a su real servicio. Al final su administración terminó un poco con problemas porque además implantó varios impuestos nuevos para aumentar la fiscalidad, ¿no? Y mayores beneficios al rey. Impuso un impuesto en las lanas castellanas que pasaban por Alicante y eso iba contra los fueros. Entonces lo llamaron a la corte, tuvo que ir allí y toda la documentación que he manejado para esto procede de las consultas que tuvo que realizar el Consejo en esto, ¿no? y las explicaciones que tuvo que dar él de los procedimientos que había llevado a cabo en su administración. Por eso hay cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, el modo y forma de sacar y beneficiar la sal y costearla hasta poner la borda en las embarcaciones. Y aquí nos explica cómo la sal se mide o alfarraza por caíces y cada 6 de ellos hacen un modín que se vende y entrega por lo más regular a razón de 36 capazos de la cofería que hay ordinaria para semejantes medidas y cargazones. Cada modín pesará de 27 a 29 quintales según lo grueso o delgado de ella, y cada quintal consta de 4 arrobas, todo medida valenciana. Es decir, ahí tenemos las medidas todas con las que se podía medir la sal, tanto en volumen como en peso. Esto es algo fundamental luego para intentar hacer comparaciones con otras salinas como las de Ibiza o las de Setúbal en Portugal, Cádiz, y comparar medidas, ¿no? Y producción. Es algo que a futuro puede ser interesante. Luego, otra cosa interesante son los gastos, porque divide la sal en 9 calidades posibles y según la calidad tiene más gasto o menos gasto. Desde un real 12 dineros hasta 4 reales 6 dineros, que era lo máximo, ¿no? Previsto. Y por cada 166 modines que se extrajesen, tenían un añadido los jornaleros de 4 reales más por derecho de calzada. Todo esto nos puede ayudar más adelante a analizar desde un punto de vista social, económico, el impacto que tenían, ¿no? En los trabajadores en concreto de guardamar, por ejemplo, o cualquier trabajador que viniese de otra población, a analizar su impacto en dicha localidad. Incido más en guardamar porque ya os digo que más del 50% de trabajadores eran de guardamar. Entonces, en épocas en las que no hubiese producción de sal, yo creo que debería ser un impacto muy fuerte en la población. Otro dato, los gastos de transporte desde la ribera de la laguna al cargador. Hay un famoso plano que es el de Cascajares, que ya se comentó en varios artículos, en los que se decía que las calzadas, el nombre de las calzadas se creía y que el topónimo era por el gasto de transporte, y se corrobora con esto, porque el gasto de producción desde las calzadas de Asueldo, que eran las que están en amarillo, las que están más próximas a la Torre de la Mata, eran de 3 reales, y luego conforme se iban alejando llegaban hasta 7 reales, que serían las calzadas que construyó don Francisco, más allá de las de real, que son las moradas. O sea que se llegó a explotar prácticamente ya al final de la laguna. Y luego a eso se le añadía el gasto de portear desde las barcas hasta los navíos, que por modín ya eran 2 reales y medio en La Mata, 5 reales en Santa Pola y 8 reales en Alicante. Todo esto ya iría a cuenta de los compradores. Pero aún así, bueno, vemos que son gastos que siguen subiendo y al final
la estimación media del gasto de extracción de un modín y de portarlo hasta el propio navío era de 11,5 reales de media entre todas las calidades. Teniendo en cuenta que el modín podía estar fijo en 25 reales, pues habría 14 reales netos que irían a la Real Hacienda. Vale, ¿y cómo se decidía de qué montones o de qué calzada, de qué era sacábamos la sal, para qué convoy y por qué? Lo explica Francisco y dice: porque de la sal más lejos se harta y se pierde muchísimo, y cuando hay espacio la van tirando los carros a los cargadores, reservando la sal de a sueldo, que era la más cercana, la sal de a sueldo y otras calidades por más segura, y para las prisas y urgencias de algunos convoys de muchos navíos que no pueden detenerse en aquella playa y esperarla distante, siendo este el mejor gobierno que debe guardarse en la expedición de aquella hacienda. En resumen, si viene un convoy que no puede entrar en la playa y pararse porque tiene que continuar su viaje rápidamente, se le da la sal de a sueldo, que es la que está más próxima. Y mientras tanto, la sal de Arreal, que es la que está ya en la parte más al oeste de la laguna, se va trayendo conforme haya hueco entre convoy y convoy. Cuando no hay convoy cargando, se trae sal de Arreal hacia el cargador y ya lo tenemos ahí preparado para expedirlo cuanto antes. Entonces esa era la manera que tenían, al menos en el siglo XVII, para gestionar los cargamentos. Y aquí tenemos algunos datos de producción. Me hubiera gustado poder completarlo más, pero bueno, poco a poco se podrá ir completando esta información. En rojo es la cantidad de modines vendidos y en azul la producción. Entonces, algunas conclusiones que salen de aquí es que la producción era muy irregular. Siempre había cada ciertos años en que no se extraía prácticamente nada o nada. Por eso comento que habría que estudiar el impacto que tuvo esto en la población de guardamar o poblaciones de alrededor cuyos trabajadores se dedicaban exclusivamente, bueno, exclusivamente no, pero era un complemento fundamental, ¿no? Para el jornal de las salinas siempre era mucho mejor valorado que cualquier jornal de agricultor o de cualquier otro trabajo. Esos bajones, como digo, puede ser por climatología, que hubo casos, por ejemplo en 1692 es porque no cuajó la sal debido a la mala climatología, pero también, por ejemplo, en 1682 había tanto excedente de sal aún por vender que el administrador Francisco Pascual decidió que no había que sacar más porque iba también a perjudicar, puede producir mermas, puede producir fraudes, no tiene sentido tener demasiada sal en exceso en los montones. Otro dato es, vemos cómo se triplica prácticamente todo, desde el principio, desde 1638 hasta 1682, la producción prácticamente se triplica y la venta también. La venta en esta época de 1638 al 46, que es la administración de Rivanegra, es muy baja en comparación a la etapa final. También es verdad que en esa época estaba en pleno conflicto de los 30 años, todo lo que hemos venido comentando, ¿no? Cómo afecta las guerras y el contexto internacional a esto. La apertura al comercio de holandeses también debió influir, porque los holandeses ya en esta época de finales de siglo ya tenían acceso total y fueron recuperando el ser la principal potencia mercantil hasta como lo habían tenido en la tregua de 1609 a 1621. Bueno, para hacernos un poco de la idea de los gastos de las salinas en donde se consignaban, esto lo repartía en varias partidas, ¿no? Uno de los principales gastos, que era anual prácticamente, era estable a lo largo de todo el siglo, es que de las salinas de la Mata tenían que pagarse 13.333 reales al Consejo de Aragón para gastos de suministros. He puesto esta comparativa para que veamos cómo directamente la Bahía General de Orihuela-Alicante aporta lo mismo que la salina de la Mata y la de Aragón también. O sea, realmente tenían la misma consignación para gastos de ministros del Consejo de Aragón. También decir que he hecho una comparativa entre ingresos
o recaudación de las rentas reales de Alicante, de todas, y las de las Salinas de la Mata, que se administraban conjuntamente, y es que prácticamente al 50% y 50% se recaudaba prácticamente lo mismo, al menos en la época de Francisco Pascual. O sea que el volumen de aportación y de ingresos al patrimonio real era fundamental. Por eso se mantuvieron continuamente en explotación y yo creo que por eso también se pusieron en administración, ¿no? Para intentar potenciarlas más aún de lo que se sacaba con los arrendadores. Otras cargas consignadas, pues numerosos miembros de, por ejemplo, Pedro Antonio de Aragón era presidente del Consejo de Aragón, a la receta de Valencia también se destinaba una cantidad, todo esto en moneda valenciana, en libras. En definitiva, esto iba variando a lo largo de los años, ¿no? Iban consignando nuevas cargas, salían otras, pero en definitiva siempre habían gastos continuamente. Por eso tampoco había liquidez realmente como tal, o sea, el dinero nunca se quedaba en las Salinas de la Mata ni se invertía en ellas tampoco. Se intentaba cubrir y mantener las infraestructuras en lo más básico posible y ya está. Al hilo de eso, el artículo que hay hace años salió del cargador que se construyó en 1694, ¿no? En las Salinas de la Mata. Hubo dos propuestas, la del cargador de piedra, que costaba, no recuerdo si 3.000 libras o no me acuerdo, y la otra propuesta era un cargador de madera simple y barato, y se optó por el barato porque era lo más rápido y lo más asequible para producir menos gastos al patrimonio. Entonces, por eso no había una liquidez como tal que se quedase aquí. Otros gastos que podríamos llamar extraordinarios, porque iban surgiendo según cada año. Una de ellas sería la formación de tercios, que esto fue muy común entre 1680 y 1686 aproximadamente. Dice aquí, este es Luis Payás, el administrador posterior a Francisco, dice: pagué en ejecución de la Real Carta al conde de Aguilar y al arzobispo de Valencia 8.000 reales de a 8 para las levas de 500 hombres que pasaron a Milán y a Nápoles. Es decir, financiación del ejército español en las campañas de Italia o en el mantenimiento allí de un ejército permanente. Otro, pagué mi ejecución de Real Carta de Su Majestad en socorrer la Armada del Mar Océano en el tiempo que se mantuvo por estos mares. Es decir, lo mismo, mantener al ejército fue una de las cargas que tuvo que mantener el dinero procedente de las Salinas. Otra consignación que es llamativa y puede abrir un poco el debate de las torres otra vez, que creo que habría que analizarlo bien porque el tema de las ubicaciones de las torres y cuántas torres hubo, etcétera, aún se puede hacer una pequeña revisión. Dice: considerando lo que importa la seguridad y el resguardo de los lugares y vecinos que están en la cercanía de aquel paraje y al beneficio de las Salinas de la Mata, que se fabrique dicha torre en el Cabo de Segura con la pieza de artillería, representa a vuestra majestad se sirva de mandar que de las rentas y emolumentos de las Salinas de la Mata se libren al reino 1.000 o la mitad, 1.000 libras o la mitad de lo que costare de fabricar la torre nueva y cañón, pues aquellas rentas pueden llevar este gasto que se juzga por preciso para su conservación y beneficio, con la calidad que propone el virrey de que la conservación y el gasto de las municiones que habrá de menester la pieza de artillería ha de correr siempre por cuenta del rey. Es decir, el rey con el dinero de las Salinas construye la torre, pero ya la conservación corre a cargo de la Generalitat y la Junta de la Costa, que era la encargada de defender, encargarse de la defensa de las costas del reino. Sobre esta torre, pues menciona que debería tener bóveda y bóveda para poner en la planta superior el cañón. El cañón tardó 10 años en llegar. Lo trajeron de un galeón hundido en las costas de Vinaroz. Trajeron el cañón, pero para hacer los moldes. En definitiva, yo ya no sé si llegó el cañón o no llegó el cañón. Parece ser que al menos lo trajeron para hacer los moldes y probablemente estuviera en funcionamiento. En el siglo XVIII ya sí que consta que en el Cabo Cervera ya había torre con cañón. Vale, para analizar un poco la cuota, ¿no? de la compra de la sal en ciertos años y analizar un poco quiénes eran los compradores y el perfil que tenían, ¿no?
Si nos fijamos, ya la primera cosa que me llama a mí la atención es que el primer mercader ya ha comprado más sal que toda la sal que se vendió en 1638, 1646. En ese periodo se vendían menos de 5.000 modines anuales. En este año se vendieron, entre estos 3 años, se vendieron 17.000 modines. Eso sería razón también de unos 6.000 modines, 7.000 modines anuales más o menos. Entonces, el primero, Gerardo Blasblum, él solo ya tendría el 30% de la cuota total de ese periodo. Es una cantidad brutal. Y bueno, he intentado averiguar de quién era, no he encontrado gran cosa en las publicaciones que hay. Lo único que he encontrado es en las propias cuentas de Francisco Pascual que los derechos de aduana tienen una cantidad aportada mínima, o sea, no comerciaba con mercancías, no aportaba nada a los derechos de aduana, por lo que parece ser que se dedicaba exclusivamente al transporte de sal. Y de hecho, con la cantidad de sal que transporta, parece ser que es así. Lo encontré también en unos protocolos notariales de Holanda que están digitalizados y encontré un poco de información y pude ver que sí que era un agente comercial de la sal. Hasta ahí he podido seguirle la pista. Y sobre el resto de personajes sí que hay mucha bibliografía. Sobre el comercio en Alicante aparecen mencionados en varios artículos y aportan a las aduanas bastante. Entonces sí que era más dedicado a esa dualidad, ¿no?, de comercio mercaderías, pero me llevo en las tres sal para aprovechar el viaje. El caso de Juan Lombardón y Diego Mirasol también es bastante cantidad, ¿no? Y ellos eran franceses, comerciantes franceses residentes en Alicante. Llegaron a comprar el privilegio al rey para protección ante embargos, para que no le pudieran quitar los bienes, ¿no? Y el segundo llegó a ser cónsul de Francia en Alicante. Hay muchos cónsules que llegaron a comprar sal, o sea que era algo como que iba con ellos, con todos los mercaderes prácticamente venían a comprar aquí los de Alicante, pero ya comento que hay siempre 2 o 3 que abarcan la cuota de más del 50-60% de esos años. Más datos que se puede sacar de estas cuentas. Bueno, todo esto, deciros que fue coger las cuentas y metiéndolo en un Excel y realizar ya el análisis de los datos con el Excel. Uno de los datos llamativos es que los franceses son los que más navíos, o sea, los transportistas franceses, porque generalmente estos mercaderes no tenían flota propia, solían apoyarse en marineros o patrones que aportaban sus embarcaciones para llevar la sal de un lado a otro. Generalmente la ruta siempre era España-Italia y vuelta o directamente hacia el norte, hacia Holanda, y muchas veces la sal desde allí ya se redistribuía a otros países más al norte, ¿no? Como digo, columna verde del primer gráfico de la izquierda, mayor número de embarcaciones francesas, casi supera 35, las 35 embarcaciones en este periodo. Le siguen los holandeses y luego ya embarcaciones catalanas, porque Francisco Pascual de Ibarra concertó un negocio con patrones de allí para venderse a Cataluña. Sin embargo, si miramos la columna de la derecha de los números de modines según procedencia, los catalanes prácticamente no se llevaban prácticamente nada, o sea, la cantidad no tiene nada que ver con holandeses o franceses. Esto también nos indica un poco la calidad de la marina mercante holandesa, ¿no? La capacidad de llevar tanta cantidad y bueno, y que en el comercio mediterráneo prácticamente venían con saetías, no llevaban grandes embarcaciones. Entonces, bueno, por ejemplo, las embarcaciones holandesas serían las que cumplirían el requisito ese que puso Francisco Pascual de entregarle la sal de a sueldo lo más rápido posible, porque esas embarcaciones no se paraban, prácticamente paraban, cargaban y se iban, no entraban ni a la playa ni nada. Y en muchas ocasiones es que además las embarcaciones holandesas venían en grandes convoys, o sea, iban escoltadas por barcos de guerra, porque entrar por el estrecho de Gibraltar, ya a partir de ahí te podías encontrar corsarios berberiscos, argelinos, de todo. Entonces hay muchos memoriales también que he visto de eso del cónsul de Holanda pidiendo que por favor
se aseguren las defensas en la zona porque están expuestos a saqueos, etc. Entonces, nada, vamos a ver ahora un cambio con respecto a la siguiente diapositiva, que es que desaparecen las embarcaciones francesas. Pero bueno, antes de eso, vemos que otra vez en estos 2 años, 1694 y 95, esta es la administración de Borja y Anzol. El principal comprador, otra vez, tiene casi el 30%, en este caso 28,49%. Él era Pablo Van Halen, no sé si tiene lazos con Pedro Van Halen, probablemente sí, que era el que habíamos visto anteriormente, que fue arrendador y fue sobrestante del administrador. Y también tenía probablemente origen flamenco y llegó a ser cónsul después de la Guerra de Sucesión de Holanda para Alicante, Cartagena, Mallorca y Valencia. Este también tuvo mucha aportación a la aduana de Alicante, al igual que el resto que aparecen en la lista. Todos aparecen en esa lista de aduanas. Algunos de ellos ya eran ingleses, holandeses, genoveses. Eran un poco siempre esas naciones, ¿no?, las que comerciaban aquí. Otro caso, Antonio Capurro, que era mercader genovés residente en Alicante y había sido cónsul en Alicante de Génova también desde 1691. O sea, prácticamente los cónsules aparecen muy representados en la compra de sal. Es algo curioso. O que llegaron a ser cónsules también. Jerónimo Pintón era, por ejemplo, italiano, era vendedor de ropas, pero también tenía bastante participación en el negocio de la sal. Y ahora lo que os comento, se desploma la columna de franceses, desaparece, ya no hay navíos franceses. ¿Por qué? Por lo que veníamos comentando. Desde 1988 se inicia la guerra con Francia, aquí otra vez, hasta 1697 no debería haber, en principio, el resto de años. Y en estos años no hay embarcaciones francesas que acudan al comercio, porque serían embargadas. Es que era la política general de la corona española en esta época, presionar con los embargos para, digamos, alcanzar algún daño real más allá de las tropas y los ejércitos. Se sigue manteniendo la misma idea, que los barcos del norte de Europa son los que mayor carga tienen. En la columna en la estadística de abajo a la derecha tenemos la media que producen, o sea, la media de modines que carga cada navío de esta procedencia. Son los holandeses, no son los principales, pero dado que los ostendeses, los poloneses y los hamburgueses solo traían 3 o 4 barcos anualmente, la media iba a ser superior, cargaban más cantidad. Pero al margen de eso, que podríamos dejarlos ahí, los holandeses seguían destacando por encima del resto de procedencia de embarcaciones. Entonces, bueno, para hacer algunas consideraciones finales, simplemente pues eso, hemos visto que la mayor parte de compradores eran comerciantes extranjeros, pero que estaban establecidos en Alicante. Por eso antes dije que las Salinas de la Mata tenían una relación fundamental también con Alicante, porque era el lugar desde donde se gestionaba, se concertaban los negocios, prácticamente todo, la élite mercantil estaba allí. Según las cantidades manejadas, también hemos visto que podría haber algunos mercaderes especializados concretamente en el mercado de la sal. Esto probablemente sería un uso más de lastre, ¿no? de llevar la sal en lastre y aprovechar ese hueco de las embarcaciones para sacar algún rédito más. Y bueno, un visible predominio de las embarcaciones holandesas en el comercio de la sal en la segunda mitad del siglo. Esto habrá que luego demostrarlo con el resto de años, estudiar el resto de años, pero ya es bastante llamativo que, habiendo pasado 2 décadas y sabiendo que no ha habido guerras entre España y Holanda, de hecho afianzaron su relación desde 1672 más o menos, participaron juntas en varias guerras, había una especie de alianza, ¿no? Es bastante probable que se haya mantenido el predominio holandés, al menos hasta finales
porque sí que es verdad, que no lo he comentado antes, que los navíos genoveses en 1694-95 se recuperan un montón. O sea, realmente son los que más navíos traen. Génova parece recuperarse ahí un poco en el transporte marítimo a finales del siglo. Hay que tener en cuenta que 10 años antes también había sido bombardeada por Francia y se estaba recuperando, ¿no? El plano este es muy llamativo porque es de la época, 1685, es de un holandés el plano, y marca la mata. Y marca también el término zoutpanen, que significa salinas. Está el dibujo de las balsas o las calzadas, y es muy llamativo porque es como que para los holandeses en las cartas náuticas tenía ya que constar la mata por el interés comercial que había en el momento. Entonces creo que era muy ilustrativo, ¿no?, para ponerlo aquí. Y bueno, ya por terminar, aprovechando que la portada que está en el cartel y en la primera diapositiva que vimos era una pequeña recreación, ¿no?, de lo que sería el cortijo. Lo realicé con el programa Blender. Lo hice a partir del plano de 1713 del cortijo de la mata, y aprovechando las reparaciones que vi que se producían en las actas, las repasé y vi algunos detalles que he querido incluir para esta recreación y que sirva un poco para ilustrarlo, ¿no? En primer lugar, en las reparaciones lo que pone es que la Torre de la Mata tenía garitas que se habían venido abajo y había que reconstruirlas. Las garitas son estas especies de salientes que hay arriba, que son los que hay en el Castillo de Alicante, ¿no? O sea que era un elemento que al parecer estaba integrado en la torre y que está bien ahí representarlo, ¿no? Y bueno, simplemente para enseñaros un poco lo que se podría hacer, ¿no?, con estas técnicas de reconstrucción del patrimonio en 3D, que últimamente se están poniendo un poco de moda, y que para casos como aquí en La Mata, que el patrimonio prácticamente no queda nada porque se destruyó con el terremoto y no hubo manera de conservarlo, es una de las maneras que se puede optar, ¿no?, con las nuevas tecnologías. Así que bueno, espero que os haya gustado mucho la conferencia. Cualquier duda, sugerencia, cuestión, os escucho atentamente. Muchas gracias.